Al tomar estos últimos versículos de Santiago, nos hacemos la pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? Porque como te comenté recién, nuestra vida de oración va a ser crucial en nuestra salud espiritual. Y quiero que puedas tener un poco en mente el poder de la oración y el contexto en que muchas veces también podemos orar. Y si me acompañas a Segunda de Crónicas, capítulo 32, nos vamos a dar cuenta de un momento bien especial que vivió el rey Ezequías. Y estaba rodeado por Sennacherib, y Ezequías estaba junto con un grande del Antiguo Testamento que es Isaías. Y ellos estaban fortaleciendo porque Sennacherib había rodeado la ciudad. Sennacherib había establecido puntos militares en torno a la ciudad y por lo tanto iba a ser invadida. Y si ves en el versículo 15 de ese capítulo, dice: ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Sennacherib había destruido a muchas naciones, y cuando él destruyó a las naciones se sentía con un orgullo maravilloso, y que va a Jerusalén y dice: oye, yo he destruido tantas naciones y ustedes creen que ningún Dios me hizo frente y su Dios me va a hacer frente. O sea, olvídenlo. Entonces dice: no le crean a Ezequías, porque Ezequías le había dicho al pueblo: Dios está con nosotros. Pero él les dice: oye, ni su Dios los va a librar. Y otras cosas más hablaron, incluso les hablaron en el idioma de los judíos, ya en hebreo, para que ellos pudieran entender y escuchar también, y cómo ellos trabaron un plan muy maquiavélico apuntando directamente a debilitar el corazón de los judíos y del pueblo acá. Pero quiero hacer mención del versículo 20. Mira: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ese versículo es tremendo y crucial en la dirección de la historia que vivió Ezequías junto con Isaías. Yo veo ahí Ezequías un buen rey dentro de todo, Isaías un tremendo profeta, y Ezequías va y le dice: ¿sabes qué? Oremos. Y van y oran y claman a Dios. ¿Quieres saber el resultado de la historia? Puedes leerlo después. Es tremendo lo que le pasa a Sennacherib, lo que le pasa al pueblo de Israel, es tremendo. Pero te lo dejo para que lo leas después, porque quiero enfocarme en lo que Santiago nos quiere revelar en cuanto a la oración. Entonces, con esta idea de que es importante orar, es vital orar, es que estamos ahí en el libro de Santiago y viendo de manera muy clara lo que el Señor nos quiere enseñar en cuanto a la oración. Se repite varias veces el concepto de la oración, pero fíjate cómo Santiago también da dos sugerencias muy claves. ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás alegre? Canta. ¿Sabes que la música, la alabanza, es algo que el Señor le enseñó al pueblo de Israel para que lo alabaran? Y los salmos están llenos de los atributos de Dios, llenos de cómo es Dios, llenos de lo que Dios hace, ha hecho y hará. Y es tremendo poder darse cuenta, porque la música nos ayuda a recordar. Y por eso dice: estás afligido, ora. Y eso va a producir paz en tu corazón. ¿Te acuerdas lo que leímos en Filipenses 4:6? No estéis afanosos por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones. Entonces la oración calma el alma. Vuelve, alma mía, al Señor, porque Él te ha hecho bien. Y la música, la alabanza, ¿qué es lo que hace? Nos vuelve a elevar el espíritu al gozo y a la alegría de saber quién es el Dios que nos ha salvado, quién es el Dios que está con nosotros. Has aumentado, Dios, tus maravillas, dice también
el libro de los Salmos. Entonces, orar es admitir que sin Dios, sin Cristo, no podemos hacer nada. Es una frase que dice John Piper y me gustó mucho. Orar es admitir abiertamente que sin Dios, sin Cristo, no podemos hacer nada. Y ahí entonces comienza a dar instrucciones bastante claras acerca de la oración. Versículo 14. Apunta a otro tipo de oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y aquí Santiago comienza a mostrar cómo la oración puede ser una herramienta tan útil en distintos momentos de nuestra vida. Luego el versículo 16, confesaos. ¿Qué cosa? Vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros. No es solamente la confesión, sino que también está la oración. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de ir a la aplicación de la oración. Primer punto en este paréntesis, tiene 2 puntos. Acá nos damos cuenta de algo bien interesante. Dice el versículo 14, llame a los ancianos de la iglesia. La iglesia está gobernada por los ancianos. Hay un oficio dentro de la iglesia que son los ancianos. Hay otro oficio que son los diáconos. No existen más oficios dentro de lo que la Biblia enseña. La iglesia no tiene el oficio de sacerdote, no tiene el oficio de arzobispo, de obispo. Obispo es lo mismo que anciano, ¿ya? La palabra obispo es la palabra griega para anciano. Pero no existen tipos de oficios. Solamente encontramos 2, los ancianos y los diáconos. Y aquí dice, si hay algún enfermo, llame a los ancianos. Y tú dices, ¿y por qué no dice llame al pastor? Porque los ancianos son los que gobiernan la iglesia y dentro de los ancianos está el pastor. Dentro de los ancianos están los maestros, están los evangelistas, están los que enseñan, están los que administran. Pero los ancianos tienen la responsabilidad del gobierno espiritual de la iglesia. El liderazgo espiritual recae entonces en los ancianos de la iglesia. Actualmente en nuestra iglesia contamos con un equipo ahí de ancianos. Y la idea es poder saber de que ellos, y aquí me incluyo yo también, tenemos la responsabilidad del gobierno espiritual de la iglesia. Y está el equipo también de los diáconos, que tienen el gobierno material ya o administrativo de la iglesia. Pero es importante. Entonces hay un punto que es bueno que podemos encontrar eso. Los ancianos de la iglesia participan entonces de estos eventos que son parte de la vida de la iglesia. ¿Ya? Entonces, hoy día se usa mucho el tema, hoy el pastor, claro, porque es uno de los ancianos principales y que por el contexto permanece dentro de nuestro momento histórico como uno de los ancianos más destacados, ¿ya? Pero hay otros ancianos que también tienen la labor de participar espiritualmente en el crecimiento de la iglesia. Eso es un punto, podemos hablar mucho más, pero quería comentarles. Y lo otro, dentro de nuestra tradición cristiana, acá en Chile, y voy a hablar del contexto chileno-peruano, ya o latinoamericano, sí, Colombia yo creo que también, el catolicismo ha sido muy fuerte. Venezuela, no sé cómo ha sido el contexto católico, pero la Iglesia Católica ha sido muy fuerte en lo que es Latinoamérica. Y de esta porción es donde se sacan 2 ideas, pero que no son realmente provechosas para practicarlas. ¿Cuáles son esas 2 ideas? Las dos ideas son la extrema unción, ¿ya? Donde dice ahí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí se sacó la idea de la extrema unción. Y la otra idea es de la confesión. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y estas 2 prácticas se usan mucho más en la Iglesia Católica, quizás en algún otro tipo de iglesias también, pero sobre todo destacan mucho la extrema unción y la confesión. Pero no son prácticas que deben ser establecidas de manera disciplinaria en la iglesia. ¿Por qué? Porque la extrema unción acá está diciendo
No es que cada vez que una persona va a morir, tú vas a orar por ella, esa persona va a ser salvada. Ahí estaría yendo en contra de toda la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. Fíjate el contexto. Fija, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él. Y está hablando de la oración. Luego menciona el tema del aceite. Y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite siempre se usó y se usa a veces como un elemento curativo. Pero el aceite en sí no tiene un poder milagroso. Aquí Santiago está tomando a colación algo que se ocupaba usualmente dentro de las curaciones y dentro de la medicina de ese contexto. Pero dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. No es el aceite, es la oración de fe la que salva al enfermo. Hoy día podríamos decirlo en el contexto actual, oye, anda al médico, y si el médico te receta medicina, está bien, pero vamos a orar por ti, y la oración va a ser la que te va a salvar. ¿Dios va a usar medicamentos? Sí. ¿Dios puede usar el aceite? Sí. Pero es la oración la que Dios va a escuchar y la que Dios entonces va a actuar. Y es importante lo que Santiago después dice, y lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y ahí, ¿por qué está diciendo esto? Está mencionando también lo de Marcos capítulo 2, cuando los amigos hacen descender al hombre del techo, y tiene mucha relación con esto, en que la fe de los amigos produjo que el hombre fuera sano, pero que Dios también actuara en favor de él para perdón de sus pecados. Y Dios quiere hacer eso, Dios quiere sanar, pero juntamente con la sanación, Él también quiere perdonar pecados. Pero la sanidad física no está relacionada directamente con el perdón de pecados. El perdón de pecados es cuando la persona se acerca y confiesa a Dios su pecado. Y aquí quiero entonces ir a la otra parte. Entonces, la oración de extrema unción no es una práctica bíblica para tenerlos. Hay alguien que va a morir, oye, oremos y hagamos la extrema unción para que sea perdonado sus pecados. No, la extrema unción no perdona pecados. El único que perdona pecados es Cristo Jesús. Por eso dice Juan 1:9, ¿no es cierto? Que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacemos? Le confesamos a Dios nuestros pecados. Y aquí viene entonces la otra idea, la confesión. ¿Debemos confesarnos los pecados unos a otros? No siempre. La respuesta es no siempre. Si yo pequé contra mi hermano y en algo le agredí o en algo lo dañé, voy y le confieso, como lo hizo Zaqueo. Ahí sí. Y si puedo restablecer algo en lo cual le dañé, lo hago, como Zaqueo lo hizo. Pero hay pecados que no son necesarios confesar, porque la primera persona contra la cual nosotros pecamos es Dios. Y a Él debemos confesar nuestros pecados primeramente. El hijo pródigo, cuando vuelve, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El primer ofendido de nuestro pecado es Dios. Por lo tanto, a Él es que nosotros confesamos nuestros pecados en primera instancia. Ahora, si alguien ha sido dañado por mi pecado, puedo ir y decirle, sabes qué, hermano, mentí y hablé mal de ti. El otro día estaba conversando con un amigo y te difamé. Está bien, díselo. ¿Y qué es lo que dice? Y orad unos por otros. Y perdónense, así como Cristo os perdonó. Eso está bien. Pero no confieses todos tus pecados. Porque lamentablemente eso se ha prestado también para una costumbre que finalmente ha llevado a denigrar a las personas, ha llevado también a llevar el tema de la confesión simplemente a un área de voy a orar, o voy a rezar, o voy a hacer una manda, o voy a hacer tal penitencia, y Dios me va a perdonar. Dios no me perdona por las penitencias, Dios me perdona por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces es importante que podamos entender eso. Y es lindo como la Biblia también nos muestra y nos va guiando en ese sentido, porque
obviamente muchas cosas, las tradiciones a veces comenzamos a hacerlas y de repente terminamos alejándonos del principio bíblico. Y por eso es bueno estudiar la Biblia, para volver, para volver. Ahora, con esto, si alguien está moribundo en el lecho de muerte, ¿no vamos a orar? No, voy a orar por él. Está bien, hagámoslo, ¿ya? Pero no en el contexto de lo que se llama la extrema unción que conocemos. Si tengo un pecado que es muy personal, primero se lo confieso a Dios. Y si el Espíritu Santo me muestra que debo confesárselo a una persona porque tengo que hacer una reparación por el pecado, bueno, voy y hablo con esa persona y le digo, ¿sabes qué? Lo siento, pequé contra ti. Y ahí quiero llevarlo a temas muy prácticos. Esposos, si de repente han fallado en alguna situación a sus hijos, a sus esposas, háblelo y digan, ¿sabes qué? Reconozco que en esto no lo he hecho bien. Y confiesan y se ayudan mutuamente. Eso es lindo, eso es hermoso. Llorar los unos por los otros. Esposas también. Reconocer eso. Y eso también muestra de que estamos quitando el orgullo de nuestro corazón. Si en un momento dado hablaste mal con un hermano, contra un hermano, después anda y dile, ¿sabes qué? En mi corazón comenzó a crecer raíz de amargura y comencé a dañarme a mí mismo, pero hablé mal de ti también. Perdóname. Quiero volver a restablecer la comunión que un día el Señor nos dio. Vamos a estar en una eternidad juntos. Quiero ser ya tu amigo, como Dios es mi amigo. Quiero también seguir siendo tu amigo. Y está bien eso, pero no tenemos que confesarnos todo. Porque el único gran ofendido siempre es Dios. Pero en otras ocasiones sí también puede ser mi hermano. Ok, tomé un poco más acerca de esto y quiero ya ir a lo concreto en cuanto a la oración que Santiago también nos muestra. 4 puntos, 4 razones para orar. Cuando estoy afligido, lo vimos en el versículo 13. Cuando estoy enfermo, versículo 14 y 15. Cuando he pecado, versículo 16. Y cuando estoy débil, como dice el versículo 17 y 18. Y aquí Santiago saca a colación la vida de Elías. Y Elías fue un tremendo de la fe, pero se desanimó y quedó ahí escondido. Y es uno de los grandes momentos en donde Elías muestra este momento de depresión en donde él se esconde y dice, ¿qué hago acá? Y dice, Señor, ¿sabes qué? Ya no vale la pena seguir adelante. Pero dice que oró y Dios le escuchó. Y me gusta como dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Permítame un paréntesis. En la Biblia, Elías, me recuerdo también de Pedro, se muestran como personas muy cercanas y personas no superiores espiritualmente. Ten cuidado con aquellas personas que se crean superiores espiritualmente. Incluso, te voy a decir, y quizás me estoy metiendo en un tema un poquito delicado, pero Jesús cuando vino y se hizo como uno de nosotros, Él no vivió en una actitud de superioridad, sino que vivió en una actitud de cercanía para el pecador perdido. Él fue claro cuando Él dijo en algunos momentos, tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho, y Él lo mostró claramente. Y cuando Él dijo, bueno, yo tengo poder de perdonar pecados, Él lo dijo. Pero Él no estaba todo el rato diciendo, no me toques, soy más santo. Oh, ya, sabes que me tienen cansado estos pecadores que están con los demonios. Él no se apartaba de manera extrema a lugares privados para mostrar un poco que Él es superior o diferente. No, Él era muy cercano. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy día hay muchos gurúes, hay muchos coaching, hay mucha gente que tienen un halo de una espiritualidad y de una energía y todo. Cuando notes personas así, deséchalos. Porque lo único que te están diciendo es, tú no has alcanzado mi nivel, pobre de ti. Y es lo mismo que cualquier religión. Tienes que hacer cosas para alcanzar un nivel. Y el Evangelio de Cristo no es así. El Evangelio de Cristo te dice, reconoce tu debilidad, confiésale a Dios tu pecado, y Él vendrá a ti, y Él te transformará, y Él hará la obra para que tú puedas entonces tener sanidad, perdón de pecados, libertad en tu corazón. Él lo hace. A Dios no le molesta que nosotros le digamos, Señor, tengo un problema. El Señor nos mira y dice, mira a los ángeles, perdón por la expresión, oh, ya está orando por el mismo problema de siempre. Apaguen esa línea, no quiero escuchar esa llamada telefónica. Ya, bloqueenla. Denme otra
muéstrenme algún hermano que esté evangelizando o alguien. No, Él nunca, nunca va a rechazar una oración tuya, por más repetitiva que sea. Ya, me refiero de una cosa que ya está orando, no estoy hablando de la repetición de los rezos, sino que esta oración que, Señor, perdóname, he vuelto a lo mismo y necesito tu ayuda, el Señor va a ver tu corazón. Y Él lo va a hacer, y Él va a ayudar. Así que ahí tenemos 4 momentos de oración. Cuando estás afligido, cuando estás enfermo, oremos por los enfermos, oremos por sanidad, oremos cuando hemos pecado, confesemos cuando debemos confesar, pero primeramente a Dios. Y cuando somos débiles, así como lo mostró Pedro, como lo mostró Elías, mostremos también, necesitamos de Dios y Él va a hacer la obra. La oración no es poderosa por la oración mágica. La oración es poderosa porque Dios escucha. La oración tiene poder por quien escucha, no por quien la pronuncia. La oración tiene poder por quien nos escucha, no por quien la pronuncia. Muchas veces tú vas a orar desde tu debilidad y tú vas a sentir que estás orando y tu oración no llega ni al techo. Pero el Espíritu Santo en el verdadero creyente va a tomar esa oración y la va a llevar al cielo y va a decir, acá necesitamos actuar sobrenaturalmente. Y con nuestra oración vamos a estar llenando la copa de incienso. La oración, y aquí Antonio Ruiz Gil cuenta algo bien interesante, dice, la oración no es para acabar con la prueba. Vas a estar en debilidad, vas a estar en aflicción, vas a estar en enfermedad, pero la oración no es para terminar la prueba con la prueba, sino para encontrar fortaleza en medio de la prueba. La oración te va a capacitar para tú fortalecerte en medio de ese momento de aflicción, tener ese poder de parte de Dios para continuar. Muchas veces oramos pidiendo que al otro día amanezca y que todos los problemas se solucionen. Y Dios va a usar esos problemas para tu crecimiento, para mi madurez, para tu madurez, para mi crecimiento. Dios así lo va a hacer. Así que, versículo 16, grábatelo en tu corazón. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que oremos en todo tiempo, como nos enseña Filipenses 4:6, en toda ocasión, como nos enseña 1 Timoteo 2:1-2. Y oremos por todo. Oremos por nuestros amigos, por nuestras amistades, por nuestros vecinos, por nuestro jefe, por nuestros hermanos de la iglesia, por los misioneros. Oremos por el presidente, sí. También necesita oración. Oremos por los ministros. Por los constituyentes no. No, también necesitan nuestra oración. Todos necesitan oración. Por los alcaldes, los que están en eminencia, los que están ahí en la salud, por quien ponga a Dios en tu corazón, ora, ora, ora. Recuerdo una persona que decía, al principio oraba 5 minutos y después ya no sabía qué más decir y terminaba mi oración. Pero a la medida que empecé a practicar la oración, de repente me di cuenta que llegué a orar media hora y al final estaba orando 1 hora, hablando con Dios de tantas cosas que eran importantes decirle. Y esto es tremendo. Mateo 6, Jesús nos enseña a orar. Y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él nos muestra de que ahora nosotros oramos a Dios como hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y aquí muestra algo muy importante, que el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que queremos es que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas. Y aquí está un punto clave de la oración. Hágase tu voluntad. Y eso es también lo que está impregnado acá en el libro de Santiago. Cuando tú ores, no vas a orar por caprichos personales, vas a orar también por la voluntad de Dios. Y voy a tomarme de algo muy delicado, pero quiero que podamos entender el contexto, porque no es la primera vez que sucede. Estuvimos orando por el hermano de Pablo. Y uno podría decir, el Señor fracasó, no escuchó la oración. El Señor sí escuchó la oración. Orábamos para que el Señor lo sanara. Y ¿sabes qué? El Señor lo sanó. Lo que olvidamos a veces es si el Señor lo va a sanar acá, o lo va a sanar allá. Oramos por el pastor José Mayen hace semanas atrás.
Y él partió después del cáncer a la presencia del Señor. Y tú dices, falló el Señor porque un pastor partió a la presencia. No. Estar con Cristo es muchísimo mejor. La muerte para el creyente no es derrota, sino que es ganancia. No te olvides de eso. ¿El Señor sanó al pastor José Mayén? ¿Sanó a Flavio? Claro que sí. ¿Dónde? En la eternidad. Donde no hay hospitales. Donde no hay dolor. Donde no hay lloro. Donde no hay lágrimas. Donde no hay aflicción. Donde no hay tristeza. No nos olvidemos de eso. Entonces, hágase tu voluntad es un punto clave. Y el Señor también nos enseñó a orar diciendo, oren en mi nombre. Porque mira, esto es tremendo. Cuando tú oras a Dios, es como si Jesús estuviera hablando con su Padre. Toma atención en esto. Cuando tú oras a Dios, es como si el mismo Jesús estuviera hablando con su Padre. Por eso decimos Padre nuestro, porque en Cristo nosotros oramos a Dios como hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos. Y cuando terminamos la oración decimos, en el nombre de Jesús, le decimos a Dios, como si Jesús lo pidiera, lo pedimos. Entonces estamos tomando el papel de Cristo cada vez que nosotros oramos. Estamos tomando un lugar que Cristo nos ha dado para poder hablar con Dios el Padre. Tremendo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? Así que no posterguemos la oración. No esperes a ser más espiritual para orar. Eso es simplemente una utopía. Ora, ora, desde tu debilidad ora. Porque la oración tiene poder en quien escucha, lo dije recién. Y orar también me lleva a mirar a Dios. Cuando tú estás orando, muchas veces te vas a estar dando cuenta que estás hablando con Dios. ¿Y quién es Dios? Y esa presencia, esa realidad va a comenzar a generar en tu alma tanto placer y tanta calma que va a ser tremendo. Así que, hermanos, no dejemos de orar. No dejemos de buscar a Dios. No dejemos de interceder por otros. Y descubramos este poder maravilloso. Esposos, cuando a veces estés en problemas con tu esposa y estés ahí irritado, ora. Y va a ser un balde de agua fría para tu enojo y tu molestia. Porque cuando empieces a orar por ella, la que en un momento dado te molesta, te vas a dar cuenta que estás orando al padre de ella, que es tu esposa, al creador de ella, que es tu esposa. Y le vas a estar pidiendo a Dios, ¿quién te permitió que tu esposa sea tu esposa? Y todo va a empezar entonces a encajar en su lugar. Esposas, hagan lo mismo. Cuando su esposo las irrite, oren por él. Y eso va a ser un balde de agua fría para el enojo, para la rabia, para el... Y eso va a traer también paz al matrimonio y al hogar. La oración es tremenda, porque Dios es tremendo. Así que ocupé mucho tiempo en el tema de la oración y solamente quiero cerrar con una corta idea. Hermanos, esto de la oración tiene mucho que ver con la comunión. Y por eso el versículo 19 y 20 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y quiero solamente resumir. Acá está hablando a los creyentes. Si un creyente se aparta, otro creyente puede ir y buscarlo. Es lo que el Señor cuando habló de la parábola de las 100 ovejas y una se perdió. No es labor solamente del hermano pastor, es labor de todo cristiano poder acercarse a aquel que está alejado de la fe. Y el que está alejado de la fe es otro cristiano. No está hablando acá de la evangelización, no está hablando de llevar el evangelio a quienes no creen todavía. Está hablando de aquel creyente que en un momento estuvo en plena comunión y ahora se alejó. Y por eso dice, salvará de muerte un alma. No está hablando acá de la muerte eterna, está hablando de la muerte física. Recuerda que Pablo también enseña que cuando un creyente comienza a alejarse, corre el serio riesgo de que Dios finalmente determine que mejor pase a la eternidad. ¿Para qué? Para que su cuerpo ya no siga
manteniendo una vida de frialdad y de pecado, y que su alma sea salvada para la eternidad. Lo explica ahí en Corintios. Entonces aquí Santiago muestra eso, salvará de muerte. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la vida. Dios te ha dado un tiempo, pero cuando tú pecas, ese pecado generalmente va a cortar el tiempo que Dios había determinado para ti. Y eso lo explica. No es que tú viviendo para Dios vas a llegar a vivir más años, sino que Dios te ha dado un tiempo. Y si tú vives en la voluntad de Dios, vas a ocupar todo ese tiempo. Pero cada vez que tú pecas, vas a acortar ese tiempo. Y el pecado siempre genera enfermedad. Siempre genera enfermedad. Por eso termina diciendo, y cubrirá multitud de pecados, como enseña también Proverbios 10:12, y también Primera de Pedro, cuando habla de que el amor cubrirá multitud de pecados. Quiero terminar con Primera de Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tremendo. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios pone atención a lo que le decimos. Dios escucha lo que tú le vas a orar. Dios pone atención a lo que tú le vas a decir. Para Dios no es trivial lo que tú le digas. Para Dios no es algo insignificante lo que tú le ores. Dios pone atención. Salmo 116 también lo dice, amo a Jehová porque ha oído mi voz y mis súplicas. Quiero terminar, como dije recién, cuento una historia, me acuerdo mi papá la contaba en oportunidades, de un joven que se rebeló en su casa y finalmente se fue. Y en rebeldía dejó botadas sus cosas y todo y se fue de la casa y dejó todo ahí botado. Y lamentablemente es una historia muy parecida a la del hijo pródigo. Lamentablemente empezó a tomar muy malas decisiones. Aparte de las fiestas y destruir su vida, denigrarse a sí mismo, tener malas amistades y todo, despreciar también lo que Dios quería para él, eh, comenzó a arruinarse, de tal modo que en un momento dado, tocando fondo, llegó a vivir ahí en las calles y tener que alimentarse de lo que encontrara y todo, y se acordaba de su casa, una historia muy similar a la del hijo pródigo. Y resulta que el papá buscó la forma, buscó la forma y buscó la forma de acercarse a él. Buscó la forma de acercarse a él. Bueno, resulta que finalmente tuvieron la oportunidad de encontrarlo y estaba metido en estos bares nocturnos trabajando ahí en lo que encontró, con muy mala paga y con este ambiente y con su vida dándose cuenta de lo que había llegado. Y resulta que cuando pudieron localizarlo, el papá, nada, le puso una nota y le dijo, te estoy esperando. Y el hijo no creía que eso fuera verdad. Y resulta que cuando, cuando recibió esta nota, él no confiaba en eso. Y simplemente mandó una pequeña respuesta y dijo, si realmente me estás esperando, voy a ir a casa, pero quiero que para saber que tu perdón es real, dejes colgando una sábana blanca afuera. Y si está la sábana, voy a saber que tu perdón es real. Y si no está, voy a seguir mi camino de largo, prefiriendo vivir en mi mundo, mi vergüenza, no sé, etcétera. Bueno, resulta que pasó el tiempo y el hijo tomó sus cosas y fue a la casa en la fecha acordada y todo. Y cuando va caminando hacia la casa, no estaba solamente la casa del papá con la sábana, estaba todo el vecindario lleno de sábanas blancas. Y todos los vecinos habían colgado sábanas blancas. Porque cuando el papá supo de que el hijo iba a volver a casa, su alegría fue tan enorme que le dijo a los vecinos, mi hijo vuelve y esto es lo que él quiere ver. Me ayudan para mostrarle que mi perdón no es solamente mío, sino que es tremendo. Y todos los vecinos le ayudaron y pusieron sábanas por todo lugar para mostrarle cuánto el padre quería perdonarle para que volviera a casa. Una oración pequeña va a volver a restablecer tu comunión con Dios.
Y en la cruz del Calvario está lleno de sábanas blancas para que nunca se te olvide que Dios va a perdonarte. Y Dios permita, como veímos en el versículo 19 y 20, que nosotros mismos nos transformemos en sábanas blancas para los hermanos que están extraviados. Y que cuando nos acerquemos a ellos, no nos acerquemos con juicio y con la Biblia para agarrarlos ahí a coscacho y, tanto tiempo que no vienes a la iglesia. No, ámalo, dale un abrazo, dile hermano, te echaba de menos. ¿Cómo has estado? Y que Él vea en ti una sábana blanca del perdón y pueda decir, Señor, si mi hermano me ama así, bueno, tú me amas muchísimo más. Y podamos ser factores de restauración, porque nosotros no restauramos, pero Dios sí. Pero Dios te puede usar a ti para hacer volver a otro del error. Que seamos sábanas blancas en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque podemos orar. Darte gracias porque podemos decirte, Padre, gracias porque estamos ocupando incluso ahora un lugar como Cristo, como hijos legítimos, porque por medio de la sangre de Cristo hemos sido hechos herederos y coherederos de tantas bendiciones. Señor, ayúdanos a reconfortar nuestra alma sabiendo que tenemos el poder de la oración a nuestro favor, y no por palabras mágicas, sino porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú eres el Dios excelso y sublime y maravilloso. Tú eres el Dios que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Y por eso sé que en esta oración, al terminar este momento y este estudio del libro de Santiago, oramos sabiendo que cada lección que hemos aprendido ha sido provechosa, porque tú nos hablas y porque tú nos sostienes y porque tú haces una obra de restauración en nuestras vidas y tú nos levantas nuevamente. Y lo que queremos aprender es para hacer tu voluntad, no nuestra, sino tu voluntad. Ayúdanos, como dijo Juan el Bautista, a morir a nosotros mismos, a menguar para que tú crezcas. Ayúdanos a ir creciendo para ser discípulos verdaderos en tus manos. Gracias, Padre, por esta enseñanza y pido tu bendición para cada uno de los que han participado de este estudio del libro de Santiago. Que tu palabra se clave en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que estas enseñanzas sean vida en nuestras vidas, y cada uno de los que participen también puedan ser reconfortados y beneficiados por la enseñanza de tu palabra. Tremendas verdades que tú nos das. Queremos aprender cada día más de ti y poder honrar a Cristo, aquel que en la cruz del Calvario nos mostró el tremendo perdón que podemos encontrar. Gracias, gracias, gracias por esa cruz, gracias por esa tumba vacía y gracias porque ahora somos familia y somos tu iglesia y en tus manos estamos seguros. Enséñanos cada día más y prepara nuestros corazones para seguir creciendo, madurando y avanzando en tus planes, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús es mi todo en todo. Jesús para mí es mi libertador, sanador y restaurador. Es mi guía, mi apoyo y aquel que jamás me deja sola. Jesús para mí es mi mejor amigo. Jesús ha sido el sanador y la paz de mi alma, y es mi resurrección y la vida eterna. Se ha adueñado de mi vida, de tanta gracia y misericordia. Y primeramente me dio la vida eterna. Para mí Jesús es ese amigo infalible al cual puedo recurrir en cualquier hora y lugar. Jesús para mí es el Hijo de Dios, mi Salvador, mi sanador, mi amigo fiel. Jesús es mi todo.